En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. ¿Por qué no ayudas ahí para sacar el Cuenta, entendido? señora presidenta. Le ofrezco la palabra. Se han recibido en esta secretaría la siguiente comunicación del gerente general de la CGE, señor Iván Quesada, quien remite carta que dice relación con el proyecto de ley que busca regular el prorrateo y pago de deudas por servicios básicos generadas en pandemia y establece subsidios para clientes vulnerables. Sí, se toma conocimiento y ya la ley está despachada, el proyecto de ley. Señora presidenta, corresponde seguir la tramitación del proyecto que establece en favor del Estado una compensación denominada royalty minero por la explotación de la minería del cobre y del litio, boletín 12.093-08. Sí. Sobre la cuenta quisiera antes, si les parece, hemos conocido la situación en que la fundición de Paipote ha sobrepasado casi en un 500% la norma de calidad del aire. Esto es una denuncia que se ha hecho a través de la página de CIPER Chile. Y si les parece a la comisión, en que solicitemos antecedentes a la Superintendencia de Medio Ambiente para poder establecer cuáles han sido las fiscalizaciones y la entrega de información que ha hecho la Empresa Nacional de Minería. No obstante, podamos citar a esta comisión al vicepresidente de la ENAMI, al ministro de Minería y al superintendente de Medio Ambiente, si les parece. Acordado. Julio, para que les... Ojalá se puedan venir. Mañana tenemos sesión a las 11. Vamos, esta sesión ha sido convocada para continuar la discusión del proyecto de ley denominado compensación, denominado proyecto del royalty. Tenemos varios invitados a quienes he tenido la posibilidad de saludar. A Eduardo Vitrán, a Hernán Frigolet, a Michelle Llorat, a Julio Valladares, a Álvaro García, a los equipos de asesores, a Alex también. Le mandamos desde acá un saludo cariñoso a la senadora Isabel Allende. Y uno de los primeros puntos que quedaron pendientes de la semana pasada era la admisibilidad de las indicaciones. Si les parece, las votamos en un bloque, las admisibilidades completas. Señor secretario. Recordar solamente que se había planteado la inadmisibilidad de prácticamente la totalidad de indicaciones. Hay algunas que se resolvieron, algunas fueron declaradas inadmisibles y otras fueron aprobadas. Y la Secretaría estima que el resto de las indicaciones también son inadmisibles, por lo tanto procederíamos a votar en bloque, como dice su señoría. Senador Girardi. No solo admisible, sino urgente y necesaria. Senador Guillén. A favor. Senadora Proboste. No, a juicio nuestro son admisibles. 3-0. Vamos a hacer las correcciones en las indicaciones que ya habíamos presentado. Si le parece, su señoría, recordar que había sido aprobado el artículo de la destinación, también una indicación de la senadora Allende hacia el final. En la indicación del señor Girardi había sido aprobado el número 6, con modificaciones. Y la 6A y 6B del senador Allende también había sido aprobada, que están al final. Entonces, correspondería ver, hoy día ver lo que establece la compensación propiamente tal. Correcto. El artículo primero. El artículo primero, y yo quiero ofrecer la palabra a nuestros invitados, a Michelle Llorat o a Hernán Frigolet, para que puedan compartir cuáles son los argumentos que permiten establecer esta compensación en favor del Estado en estos dos componentes, el componente ad valorem y el componente, el segundo componente también denominado de rentabilidad. ¿Sí? Senador Alejandro Guillén, a quien le damos la más cordial bienvenida nuevamente, estuvo presente en la sesión pasada, pero ahora presencia, con derecho a voto en esta comisión. Sí, muchas gracias, presidenta. Y además me gustaría, si por razones pedagógicas nos pudieran más o menos dar una idea de lo que va significando en dólares todos estos mecanismos que estamos haciendo, es decir, cuánto se recauda más en relación a lo que se ha recaudado históricamente sin este royalty. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias. Si le parece, le ofrecemos la palabra a Michelle Llorat y Hernán Frigolet, que precisamente lo que van a explicar es cómo se establece esta compensación
y cuáles serían los valores en régimen para la minería del cobre. No sé quién desea comenzar, Michelle Llorat o Hernán Frigolet. Hernán, tiene usted la palabra. Muchas gracias, senadora. Senadores presentes también tengan un afectuoso saludo. ¿Puedo compartir pantalla, no? Sí, sí, perfecto. Está habilitado. Ya, todos la ven, ¿o no? ¿Se ve bien? Se ve muy bien. Perfecto, gracias. Entonces, primero insistir en la necesidad de fortalecimiento institucional. Creemos que es importante que los organismos que están a cargo de la fiscalización tengan un fortalecimiento y que además se procure una coordinación entre ellos. Para eso es de vital importancia que la aduana pueda acceder a un mecanismo de mejor control de los finos contenidos de minerales, de los concentrados que se embarcan, y por esa vía acceder a una mejor valoración de los productos que se exportan. Facilitar asimismo el intercambio de información entre los organismos fiscalizadores como el Servicio de Impuestos Internos, la aduana y los servicios especializados como el del Senergemín y Cochilco, y que todos ellos puedan compartir información y construir una base de datos que sea integrada con toda la información financiera y productiva de cada explotación minera en Chile, que hoy no existe un lugar donde esté toda la información accesible para, por ejemplo, nosotros que hacemos estudios, las universidades que quieren hacer estudios más profundos, etc. También procurar tener resguardos legales en todo lo que tenga que ver con subcapitalización, precios de transferencia, que sigue siendo un problema importante porque tenemos que empresas que están en Chile tienen sus casas matrices fuera y hay transacciones que se dan entre partes relacionadas. Y la prohibición de deducir determinados gastos que no son necesarios para generar la renta y que por lo tanto, tanto para fines tributarios como para fines del royalty, generarían una distorsión y una disminución de la base sobre la cual se aplicarían impuestos o el mismo royalty. El objetivo es asegurar que los ingresos consideren todos los subproductos y que su valoración sea la que corresponde según los precios de mercado vigentes. Un segundo ámbito que ha sido permanente desde que se inició el debate es que se necesita más transparencia, ¿sí? Y ahí creemos que por la relevancia que tiene esta industria para Chile es necesario establecer la obligatoriedad para las empresas con concesiones mineras de presentar estados financieros ante la Comisión de Mercado Financiero. La obligación actual es solo para empresas con contratos por DL 600 y caducará junto con los contratos. Divulgar la identidad de los beneficiarios finales de las concesiones mineras, divulgar la recaudación tributaria de la minería por empresa y tipo de impuesto, divulgar los contratos de invariabilidad tributaria y cuáles son las fechas en las cuales van venciendo esos contratos, y esperemos que no haya muchos más contratos en el futuro. Y finalmente que Chile adhiera a EITI, la Iniciativa para la Transparencia de la Industria Extractiva. Todo esto en aras de tener mucho más transparencia con respecto a lo que está sucediendo en la industria. Vamos ya a los criterios de diseño en términos de el royalty. Primero, nos hemos hecho la pregunta y el modelo que vamos a presentar responde a el esfuerzo recaudatorio, ¿sí? Se ha hecho evidente que en el contexto de alta volatilidad de los precios que se han presentado en los últimos 30 años y lo ocurrido en el ciclo más reciente de los últimos 20, se debe contar con un modelo de recaudación adaptativo a las fluctuaciones cíclicas, ¿sí? El pago actual de compensación es claramente insuficiente según análisis comparativo con otras jurisdicciones mineras internacionales. 2. La estructura debe considerar la elevada heterogeneidad de márgenes que presenta la industria. 3. ¿Cuáles son las restricciones para el diseño? Que la producción futura no sea excesivamente afectada. Nos interesa que la industria siga desarrollándose en nuestro país, que existan incentivos a la eficiencia. Esto tiene que ver con que no alteremos los ciclos de inversión, que sea un sistema simple en términos de monitoreo y burocracia, y 4, que sea temporalmente consistente.
¿Cuál es la propuesta de diseño? Es una combinación de un modelo ad valorem con uno de tasa creciente aplicable sobre la base de los excedentes que se crean en las distintas empresas que explotan los recursos. En cuanto a la base del ad valorem, serán los ingresos por ventas, debidamente certificados y valorados los finos contenidos de cobre y sus productos. La tasa se ubicará en un rango de 1 a 3% de los ingresos de explotación cuando la producción es de las 200.000 toneladas y se mantendrá en 1% para producciones menores. La base de fijación de excedentes será el margen de explotación minero ajustados, el MEMAJ, que no incluye asignaciones de depreciación ni amortizaciones de intangibles. Se logra así la determinación más pura del excedente de la explotación por retribuciones que son transaccionales y deja fuera todas aquellas que son de característica imputada. La tasa aplicable sobre el MEMAJ será creciente en función del precio internacional de los finos contenidos en un mercado de referencia que sería la Bolsa de Metales de Londres. Aquí tenemos a la derecha la tabla que desarrolla el modelo. Y ahí tenemos el ad valorem 1, que es para las empresas sobre las 200.000 toneladas, y el ad valorem 2, que es para las empresas bajo las 200.000 toneladas. El ad valorem 2, como se dijo, es fijo, de 1%, independiente de cuál sea el precio que se registre en el mercado internacional. En cambio, el ad valorem 1 presenta una tabla en la cual hay variaciones. Para precios que estén bajo los $2.25, el ad valorem será de 1%. Cuando el precio esté por sobre los $2.25, será de 2% hasta $3.24. Y cuando esté por sobre los $3.25, será de 3%. Perdón, me equivoqué en los tramos. El 1% rige hasta los $2.49. De $2.50 hasta $3.49 rige el 2%. Y de $3.50 hacia arriba rige el 3% cuando se trata de empresas grandes. Eso en términos del componente ad valorem. Y aquí está la tabla en términos de simular, en términos históricos, cuál sería la recaudación que se lograría, por ejemplo, el 2011, cuando el precio del cobre estuvo en $4. Lograríamos una recaudación de $3.222 y lo que se logró recaudar en ese año, en términos de impuesto específico, con los datos de la IPRES, fue de $664 millones. Otro precio que es de referencia importante es cuando el precio estuvo en $3.60, se recaudarían $2.397 y la DIPRES con el modelo actual recaudó $443 en ese año. Y finalmente, para un precio de $3.32, la recaudación total sería algo así de $1.903 millones versus los 417 que se calcularon. Ahora, viéndolo en mayor detalle, y aquí ya aplicando el modelo para un escenario de precio de $3.32, que es lo que ocurrió el año 2013. Con la información que tenemos para esos años de las empresas que operaron en ese sector, tenemos que se el valoren para las grandes de 2% y el valoren para las pequeñas y medianas de 1%, recaudaríamos como royalty $1.698 millones, el impuesto corporativo más el impuesto adicional recaudaría 3.816 millones, lo cual nos daría una recaudación total de 5.514 millones de dólares. Con respecto a lo que se recaudó en ese año 2013, obtendríamos un incremento de la recaudación de 833 millones de dólares. Es decir, casi es un 0,29% del PIB. Si el precio fuera de $3.60, con nuestro modelo, el margen operacional de estas 16 empresas sería de 12.838 millones de dólares. El royalty que recaudaríamos sería de 2.397 millones de dólares, donde se estaría combinando para las grandes un ad valorem de 3%
y un ad valorem de 1% para las empresas más pequeñas. Eso nos llevaría a que la recaudación total, ¿sí?, tanto del royalty como el impuesto corporativo más el adicional, sería de 6.554 millones de dólares, y en las condiciones de lo que fue el año 2012, se habría recaudado en ese entonces 5.378 millones de dólares. El incremental sería aproximadamente 1.180 millones de dólares, que es un 0,4% del PIB. Y si el precio fuera un precio bueno, de $4 promedio, como fue el año 2011, la recaudación que se obtendrían serían 7.561 millones de dólares versus los 6.000 millones de dólares que habría sido con el modelo actual. Eso nos lleva a un incremento en la recaudación de 1.540 millones de dólares, es decir, aproximadamente un 0,5% del PIB. Entonces, el impacto recaudatorio que estamos logrando con este modelo, donde tenemos un ad valorem diferenciado para las empresas grandes y para las empresas pequeñas y medianas, de 1% fijo para las medianas y variable del 1% hasta el 3% en horizontes de buenos precios, eso nos llevaría a que en un rango que podría ser un rango relevante para el largo plazo futuro, entre los $3.30 y los $4, el impacto recaudatorio sería entre 0,3% y 0,5% del PIB, dependiendo dónde se ubique el precio promedio del cobre en los años que vengan. También creemos que la aplicación de un modelo híbrido que contenga un ad valorem podría llevarnos a utilizar esa herramienta como un incentivo para la instalación de capacidad de refinación en nuestro país. Una herramienta como la que usan los australianos podría ser reducir en el 50% el componente ad valorem, siempre y cuando hayan entonces contrataciones de capacidad de refinación en Chile y que en lugar de estar exportando concentrado, estemos exportando mayor proporción de refinados. También creemos que es importante ir hacia una actualización del sistema de patentes mineras. Tenemos que, en el caso de la PGU, se está planteando por parte del gobierno una modificación a las patentes de exploración, ¿sí? Con respecto a eso, creemos que la propuesta gubernamental de establecer un plazo único de 4 años para explotación minera es adecuada y establecer además medidas de control que impidan la renovación directa o indirecta. Eso le daría mucho más vitalidad al sector, que actualmente tiene serias barreras de entrada a través del control del sistema de patentes. Lo segundo, creemos que es importante incorporar el principio de use it or lose it, es decir, establecer condiciones de mantención de la pertenencia que impliquen una realización de actividad de inversión mínima anual, evitando de esta manera la existencia indefinida de concesiones sin actividad minera alguna. Tercero, incorporar como requisito un plan y compromiso de inversión y ejecución de obras mínimas en las concesiones que estén pendientes de entrar en proceso de explotación. Cuarto, incorporar como causales de extinción o caducidad de las concesiones. 1, para las concesiones de exploración, por el incumplimiento de pago de patente anual y o del plan de inversiones comprometido. Y 2, para las concesiones de explotación, el no pago de la patente y o el no pago del royalty. Y quinto, aumentar el valor de las patentes mineras, acercándonos a los promedios internacionales, tanto las de exploración como las de explotación. La Comisión Nacional de la Productividad recomienda incrementos sustantivos del orden de más de 10 veces los valores actuales, que son los más bajos de los distritos mineros comparables. También hemos hecho un análisis de competitividad y hemos comparado los modelos que hemos presentado con lo que ocurre en Perú y lo que ocurre en Australia, ¿sí? ¿En qué distrito de australiano? El de Queensland, ¿sí? Que tiene una regalía de valor que fluctúa entre el 2,5 y el 5%, dependiendo si son concentrados o refinados, y que tienen un impuesto a la renta de 30%. En el caso peruano, la regalía es sobre las utilidades, establece un mínimo del 1% y después una regalía que va superado el mínimo, que va aplicada sobre el margen. El impuesto a la renta es de 29,5% y la participación de los trabajadores es del 8%
sobre las utilidades. El comparativo nos lleva a que las líneas rojas son los modelos que hemos calibrado, ¿sí? La línea roja punteada, la superior, es para la industria grande. La línea roja continua es para la industria de menor tamaño, bajo las 200.000 toneladas. La línea verde es Queensland, ¿sí? Queensland, al ser un ad valorem fijo, en la medida que el precio va subiendo, va perdiendo y va quedándose rezagado en términos de poder recaudatorio, ¿sí? Eso es lo que va reflejando y es una lección aprendida en términos de lo que le ocurre a Queensland en la medida que vamos observando precios que son mayores. Nos situamos para la comparación en el rango medio de observación de mediano plazo, que es entre los $3.30 y los $4. Entonces, el promedio, que está en torno a los 3.60, nos dice que quedamos levemente por sobre Queensland y por sobre Perú, pero muy por sobre lo que es el modelo actual, que es la línea azul, en las simulaciones que ha hecho Michel Leroy, tomando una empresa modelo que produce 125.000 toneladas al año y que tiene un costo de $1,6 la libra. Si comparamos el government take, que es efectivamente lo que obtiene el gobierno en términos de renta económica total, también vemos que en el caso del precio promedio de $3.60, dentro de un umbral entre $3.30 y $4, nuestra capacidad competitiva se mantiene relativamente fuerte, sobre todo comparando con Queensland, Perú, y la diferenciación entonces nos muestra que habría una participación mayor en el government take de la gran empresa, con leyes y rentabilidades mayores, y la mediana estaría siendo muy competitiva con respecto a esos distritos con los cuales nos estamos comparando. Esa es nuestra presentación, Presidenta. Agradecemos el tiempo destinado. No, muchísimas gracias, Hernán. No sé si Michelle, Rod, ¿quieres agregar algo? No, la verdad, Presidenta, muchas gracias. Tal vez solo acotar de que en el futuro se espera que los proyectos que vienen son más bien del ámbito de lo que hemos definido como mediana minería, es decir, bajo los 200.000 toneladas anuales. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, lo que tiene que ver con competitividad estaría mejor reflejado en esa línea de los gráficos, ¿no es cierto?, la segmentada. Y entiendo que quisiéramos ahora darle la palabra a Eduardo Vitrán para que se refiera al tema pero del es que litio. ese es de la indicación de la perdón. senadora Allende, que le vamos a dar cuando lleguemos al tema del litio. Senador Girardi, ¿que hay alguna consulta para nuestros invitados? Sí, mira, yo tengo una pregunta, estoy de acuerdo un poco con lo que hemos ido avanzando. Quiero agradecer a Álvaro, a Michelle y a Hernán y a Julio que están ahí, porque creo que efectivamente se ha podido ir fortaleciendo y consolidando una propuesta. Pero respecto a las patentes mineras, ¿se establece alguna diferencia entre la pequeña minería y el resto? Porque yo creo que eso puede afectar de manera muy importante a esa minería artesanal que uno conoce en los lugares más lindos de Chile como Taltal, más que la región de Copiapó. No, el pequeño, no, o sea, a mí me ha tocado visitar toda esa pequeña minería. Es una minería manual que yo creo que el tema de las patentes para ellos no es, estoy hablando de la pequeña, no es, no es menor. Entonces, ¿no habría la posibilidad de hacer lo mismo, establecer tramos también en el pago patente? ¿Para Hernán o Michelle? Sí, yo creo que es posible. Lo que hay que tomar resguardo es que efectivamente no se abuse de esa figura. Donde tenemos predios que son más pequeños y que efectivamente permiten
hacer un uso abusivo. Eso podría ser una discriminación en favor de los pequeños productores, pero pequeños productores. Una indicación que además excluye, entonces, Perdón, sí, yo creo que tenemos una calificación, Presidenta, perdone, que son las que finalmente terminan coordinadas con ENAMI. Ahí tenemos la pequeña minería, o una parte importante de la pequeña minería. claro, como lo acordamos en la sesión de la semana pasada, era poder hacer estas diferenciaciones. Nosotros no tocamos en este proyecto de ley el tema de patentes porque efectivamente eso se escapa de nuestras facultades y en aras del fair play decirle que a nuestros colegas, a Rafael y al senador García Huidobro, que nosotros colocamos de acuerdo a lo que habíamos señalado en la sesión anterior, primero en votación las admisibilidades. ¿Se recuerdan ustedes que el senador García Huidobro había manifestado su duda respecto a la admisibilidad de las indicaciones? Acordamos hacerlo ahora, lo hicimos al inicio de esta sesión, pero si quieren, manteniendo el fair play, reabro la votación para que ustedes puedan votar también. ¿Si les parece? Respecto del punto, por supuesto. Gracias, Presidenta. Respecto al punto de patente, yo creo que es muy atendible la pregunta del senador Girardi. Pero a mí me preocupa algo que además se ha usado, y en eso yo creo que el proyecto que se aprobó ayer va en el camino correcto, con el fin de que no hacer abuso de las manifestaciones mineras. Porque, ¿qué? Yo le voy a poner ejemplo. Cuando tuvimos el último terremoto y tuvimos que reconstruir en Rancagua una población, nos encontramos que habían tirado manifestaciones mineras. Y resulta que se utiliza ese instrumento con otros fines de especulación y de tratar de chantajear muchas veces a otro tipo de actividades que no tienen nada que ver con la minería, pero justamente, entonces yo creo que el hecho de que se haya subido eso y además se ponga un plazo, va en el camino correcto. Por lo tanto, y eso ocurre en muchos lugares y actividades, porque es muy fácil que hoy día una persona plantee una manifestación minera en cualquier lugar, ¿ah? Y entrampa cualquier desarrollo distinto a lo que es la minería. Y después dejan eso botado o no pagan las patentes y después o las pagan, depende del interés. Entonces, a mí me gustaría consultarle respecto de eso con el fin de si está, si el proyecto que se aprobó ayer, justamente con los recursos para el apoyo a las pensiones, si están de acuerdo con esto, pero de qué forma vamos a impedir que se esté mal utilizando ese instrumento que tiene un fin muy distinto. Esa era mi consulta. Gracias. Muchas gracias. Presidenta, Senador, ¿me permite? sí, senador Guillé, le ofrezco la palabra, luego a nuestro invitado Álvaro García. Bueno, en la misma línea de Alejandro, en todas las regiones de Chile minera, el declarar y pedir pertenencia es una práctica de gente que no tiene muchas veces ningún interés en el sentido de hacer una explotación. Y eso, la única manera de combatirlo es poniéndole una tasa que va increciendo en la medida que pasa el tiempo y multa si no se cumple lo que se declara, porque efectivamente después la propia cambios en los planos reguladores nos obliga a problemas insólitos. Valdo Procuriza mencionaba una plaza en Copiapó, yo puedo mencionar el basural de Antofagasta, y en general son enormes extensiones que están a la espera que haya algún descubrimiento y poder cobrarle algo a la empresa minera que haga la exploración respectiva y después la explotación. Eso evidentemente, pero no sé si es ahora, pero ese es un tema que está pendiente y se abordó de hecho ayer marginalmente, no sé si todo el mundo tomó conciencia. Yo quiero hacer preguntas respecto a qué diablo es lo que estamos vendiendo, porque nosotros como dejamos de vender, o sea, bueno, hay un porcentaje de cobre fino, hay creciente explotación de concentrado, incluyendo Codelco. La pregunta es si existen antecedentes que hagan suponer que los laboratorios que hacen los exámenes para saber qué es lo que va en el concentrado
porque se habla de concentrado de cobre, pero en realidad es un concentrado de varios productos. Esos laboratorios, primero, están calificados, segundo, son independientes, dan garantías. Y la segunda pregunta tiene que ver con los beneficios tributarios para las empresas que refinen. Generalmente las que refinan son las más grandes, no las pequeñas, porque no tienen capacidad ni condiciones. Entonces es un beneficio que puede terminar favoreciendo a las grandes y no necesariamente a las medianas o más pequeñas. Son consultas, son dudas. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, senador. Álvaro García había solicitado también la palabra. Sí, muchas gracias. Era solo para recordar que existe una ley de patentes para la pequeña minería, que no debiera verse alterada por esta propuesta que hacemos respecto de las patentes para el resto de la minería. Y respecto a lo que acaba de señalar el senador Guillé, nuestra impresión es que lo que se requiere para tener refinerías de alto estándar en Chile, y no como señalaba la presidenta al inicio, las dificultades que tenemos con las actuales, va a requerir que varias empresas, probablemente grandes y medianas, firmen contratos de largo plazo con aquellos que se van a venir a instalar a Chile. Por lo tanto, el estímulo que se está dando es para que estos adquieran esos compromisos con los futuros inversionistas en refinería, no necesariamente para que ellos hagan la inversión. Ya hemos visto por años que eso no ocurre. Muchas gracias. No sé si hay comentarios de Michelle Llorat o de Hernán Frigolet. O sea, además en una visión de futuro, los concentrados van a tener dificultades de seguir siendo productos exportables de primer nivel. Y en ese sentido, Chile necesita incrementar el porcentaje de refinado en su canasta exportadora o reducir la cantidad de concentrados que están implícitos. Y eso también hace que sea bastante más fácil la fiscalización de cuáles son los finos contenidos y cuáles son los subproductos que están incluidos en el concentrado cuando pasan por una refinadora. Oye, muchas gracias. Guido, sobre el punto, y después vamos a votar el artículo primero, que es lo que han explicado con las modificaciones Hernán y Michelle. No, mira, es que yo creo que el sentido que tiene esta legislación que estamos haciendo es fortalecer la innovación y fortalecer las regiones. Eso, nosotros tenemos un problema estructural con el tema de los concentrados. Los concentrados van a China, ocupan 600.000 toneladas de petróleo, contaminan, además del proceso contaminante que van a hacer en ese lugar porque los chinos funden con carbón. Es cierto, los chinos todavía funden a precios muy por debajo de lo que logramos fundir nosotros y eso es lo que hace que se lleven estos recursos allá y los chinos, bueno, evidentemente van a aprovechar esa situación para la captura de minerales valiosos, de tierras raras y otros. Entonces, lo que nosotros tenemos que plantearnos acá es qué tipo de minería queremos hacer. Cuando hablamos de minería verde, sobre todo cuando va a haber una demanda gigantesca por la electromovilidad en el mundo, gran parte de los autos del planeta que van a ser eléctricos a partir de los próximos años van a usar cobre chileno y van a usar litio chileno en sus baterías. Nosotros lo que tenemos que desarrollar acá, como dice Álvaro, es tecnología que tenga que ver con las fundiciones por hidrógeno. Si vamos a generar este combustible que tiene mayor poder calorífico que el carbón, que el petróleo, bueno, nosotros deberíamos estar ya desarrollando fundiciones a hidrógeno y Chile debería ser el fundidor a nivel internacional de concentrado, todo lo contrario de lo que estamos haciendo. Entonces, yo quiero poner esto en perspectiva, ¿por qué es urgente esta legislación? Porque viene un escenario, una ventana, y esta ventana va a ser corta, no va a ser una ventana grande, porque la ventana de la electromovilidad va a durar 20 años, no va a durar más. La ventana, eso tiene que ver con el cobre y tiene que ver con el litio, ¿no? Porque después va a venir el hidrógeno. Si nosotros no aprovechamos esta ventana, bueno, vamos a quedar postergados y vamos a desaprovechar una oportunidad gigantesca. Yo les aseguro que en 20 años más la discusión ya no va a ser la electromovilidad, no va a ser las baterías,
Vamos a tener problemas con las baterías de ion sodio que van a competir con las del litio, pero la mayor competencia va a venir con el hidrógeno. Entonces, yo digo, aprovechemos esta ventana al máximo, por eso que esta legislación, yo hago un llamado también a los colegas de hoy día de gobierno, tiene premura, porque estamos hablando de esto, estamos hablando del desarrollo de las regiones y estamos hablando del chasis para que Chile pueda, justamente en esta ventana, que tiene que ver con la electromovilidad, desarrollar este cobre verde, que es justamente un cobre que se tiene que hacer con desalación, se tiene que hacer con minería in situ, se tiene que hacer con fundición de hidrógeno y con respeto a las comunidades y con respeto al desarrollo de las regiones. Oye, para retomar el tema por Fair Play, les pido a los colegas si quieren votar la admisibilidad, nosotros la votamos 3-0, siento que son... se la abrimos para que ustedes puedan votar, sea 3-2, ¿les parece? Presidenta, sí, porque este es un proyecto Sí. independientemente que hay un Que espacio. a mí no me cabe duda que compartimos el propósito. Si el propósito lo compartimos, Sí. el tema es el instrumento constitucional que se está utilizando, ¿Les presidente. parece el 3-2? Y le quiero decir que nosotros se lo propusimos cuando terminamos este estudio al gobierno que presentara una indicación, no lo hizo, y ya el futuro presidente Boric lo hizo. Yo creo que lo importante sí es que están nosotros avanzando. A lo mejor en propuesta está bien, presidenta, pero no tenemos facultades para estar poniendo impuestos nosotros. Gracias. Por lo tanto... Nosotros ya hemos dado esta discusión y como no es un Ya. impuesto, para nosotros es admisible. Bueno, para mí Pero- impuesto, presidente. Perfecto. Rafael, Sí. 3-2. Prefiero- Entonces, artículo primero con las modificaciones. Si le parece al señor secretario, puede dar lectura de cómo quedó la... Hay una propuesta de modificación al artículo primero, es del siguiente tenor. Me la acaban recién de entregar. Estas son las indicaciones, recordarán su señoría, una indicación sustitutiva de la senadora Proboste y varias del senador Girardi. No, pero estoy explicando los restos Sí, las que senadores. están ahí son Entonces, en conjunto. y luego también alguna senadora Allende. Entonces lo que están haciendo los senadores es proponer aprobar sus modificaciones, perdón, sus indicaciones con las siguientes modificaciones. Artículo 1, compensación denominada royalty. Establécese una compensación a favor del Estado a cargo de los explotadores mineros del cobre y explotadores de minería no metálica cuya operación incluye la extracción de litio. La compensación siempre será el equivalente a la suma de dos componentes. Denomínase al primer componente ad valorem, el cual consistirá en un porcentaje de las ventas anuales de productos mineros. Denomínase al segundo componente de rentabilidad, el cual se obtendrá a partir de la diferencia entre ciertos pagos efectuados por parte del explotador minero y lo que resulta de aplicar una tasa marginal y progresiva sobre la base del margen de explotación minera ajustado, MEMAC. Se entenderá por margen de explotación minera ajustado el que resulte de efectuar los siguientes ajustes al cálculo de la renta líquida imponible determinada conforme a los artículos 29 y 33 de la Ley de Impuesto a la Renta, previo a la deducción de la presente compensación y del impuesto establecido en el artículo 64 de la Ley de Impuesto a la Renta. 1. Deducir todos aquellos ingresos que no provengan directamente de la venta de productos mineros. 2. Agregar los gastos y costos necesarios para producir los ingresos a que se refiere el número 1 precedente. Deberán asimismo agregarse los gastos de imputación común del explotador minero que no sean asignables exclusivamente a un determinado tipo de ingresos, en la misma proporción que representan los ingresos a que se refiere el numeral precedente respecto al total de los ingresos brutos del explotador minero. 3. Agregar en caso que se hayan deducido las siguientes partidas contenidas en el artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta. 2 puntos aparte. A. Los intereses refirieron en el número primero de dicho artículo. B. Las pérdidas de ejercicio anteriores que hace referencia al número 3 del referido artículo. C. Los cargos por depreciación de activos fijos y amortización de gastos de organización y puesta en marcha. D. La contraprestación que se pague en virtud de un contrato de avío, compraventa de minerales, arrendamiento o usufructo de una pertenencia minera o cualquier otro que tenga su origen en la entrega de la explotación de un yacimiento minero a un tercero. También deberá agregarse aquella parte del precio de la compraventa de una pertenencia minera que haya sido pactada como un porcentaje de la venta de productos mineros o de las utilidades del comprador. Lo indicado en el presente artículo sin perjuicio de lo indicado en el artículo 64 del Código Tributario y 41E de la Ley de Impuesto a la Renta. Senador García Huidobro. Yo la verdad que no he leído estas indicaciones, no las he analizado, presidenta. Yo quisiera, porque esto es una propuesta de indicación.
es la indicación que teníamos en el artículo primero con modificaciones y que es la que... No, pero esto aquí está con modificaciones. Y estas modificaciones ¿cuándo las ingresaron? Yo no lo había visto. No, las hemos estado haciendo... Sí, pero es importante tenerlas porque yo también con mis asesores quiero analizar esto. Yo no puedo votar algo que realmente a la rápida de esta forma creo que no es responsable, presidente. A favor yo. Alejandro, yo lamento que sea así, pero son las circunstancias históricas frente a las que estamos puestos. O sea, si no avanzamos en este proyecto, difícilmente vamos a avanzar después. Tenemos la convicción mucho que este proyecto es fundamental para el país, para el desarrollo de la ciencia, la tecnología, para transformar las oportunidades inmensas que tienen nuestros territorios en alternativas de desarrollo concreta, no solamente en la minería, en el hidrógeno verde, en el tratar a Chile como centro mundial de data centers, en todo lo que tiene que ver con la electromovilidad y el litio, que yo digo que una ventana pequeña, cerrada, que si no la aprovechamos ahora se va a perder, a diferencia del hidrógeno que para muchos, espero yo, para muchos decenas de años para adelante, incluso siglos. Y por lo tanto yo creo, Presidenta, que no tenemos tiempo de espera. Y yo por eso, entendiendo la preocupación y el planteamiento de Alejandro, creo que hay responsabilidad también del gobierno en esta materia por no haber acelerado esto. Yo pido que se continúe la votación. Sí, Y voto a favor. senador Girardi, si le parece, mire, nosotros solicitamos hoy día en la sala, porque precisamente podríamos, por técnica legislativa, hacer todas estas modificaciones adecuando nuestras indicaciones que habíamos presentado inicialmente. La semana pasada surgió una legítima duda que creo que fue la suya respecto de los pequeños mineros. Y a partir de eso, ahí no cabe hacer una adecuación a las indicaciones que habíamos presentado y eso requiere hacer una nueva indicación, cuestión que hicimos. Y señalamos, por ejemplo, artículo 6º, excepciones. La presente ley no afectará a los pequeños mineros, mineros artesanales ni pirquineros, entendidos como pequeños mineros, aquellas personas naturales, y viene ahí la descripción. Por eso que nosotros en el día de hoy en la sala solicitamos un tiempo adicional para abrir plazo para indicaciones muy breves para poder ingresar particularmente esta, que exceptúa a los pequeños mineros a partir de una preocupación que surgió en el debate en esta comisión, porque nunca ha sido el espíritu el que este royalty afecte a los mineros artesanales pirquineros. Lamentablemente había buena disposición en la sala, pero estaban esperando en su bancada su pronunciamiento, lo solicitó así también el propio Rafael. Ahora, la invitación que hemos hecho tanto a Hernán Frigolet y a Michelle Llorrat es para explicar en detalle cómo opera el artículo 1 y el artículo 2, es decir, estos dos componentes que están referidos al royalty y el régimen para la minería del cobre. Y hemos invitado a Eduardo Vitrán también para que explique cuáles son las adecuaciones que se ha hecho a la indicación que ha liderado la senadora Allende respecto de la minería no metálica. Si le parece, hagamos eso, demos lectura, ya hemos dado lectura al artículo primero, damos lectura al artículo segundo, le ofrecemos la palabra a Eduardo Vitrán para que respecto al artículo tercero, y mañana nosotros estamos citados a la Comisión de Minería a las 11 de la mañana, hagamos la Comisión de Minería solo para votar y así usted tiene el tiempo de poder ver estas indicaciones, y si le parece, llegamos también al acuerdo en el marco del fair play de aceptar un tiempo adicional y las votamos al referéndum y ustedes mañana en la tarde dan el acuerdo en la sala para ingresar estas indicaciones y cerramos bien este proceso. ¿Sí? Una consulta. Usted ha hablado todo el rato de cobre, pero aquí la propuesta no diferencia entre cobre y otros metales. Y en las exposiciones que se hicieron de muchos de los invitados, quienes están en otro rubro dentro de la minería, que no es el cobre, han planteado que no debiera ser igual para todos porque afectaría a uno en ciertas circunstancias más que a otro. Y eso en esta presentación no existe esa diferenciación que usted hace cuando habla del royalty del cobre, sino que es un royalty general para todas las actividades productivas dentro de la minería. Entonces me gustaría si eso lo pueden aclarar para que nosotros podamos resolver mañana con Alejandro
y con ustedes la votación que traemos. Efectivamente lo tenemos. Está diferenciado, entonces, si les parece, hagamos la lectura, ustedes lo revisan, le ofrecemos la palabra a Eduardo Vitrán para que pueda explicar el artículo 3º, pasemos el segundo de lectura, y mañana nos convocamos a partir de las 11 a votar, y yo le pediría que la misma disposición que hemos tenido, la mayoría de esta comisión, tengamos también la disposición de ustedes, de ambas bancadas, para que se abra este plazo adicional y lo hagamos de una manera mucho más integral, las indicaciones que presentemos precisamente a partir de la discusión que se ha generado acá. Si les parece, ok. Gracias, Guido, también. Gracias, Guido. Mañana además vamos a contar también con usted, senadora, aquí, ¿verdad? Perdón, estoy reemplazando a la senadora Isabel Allende, que está, como ustedes saben, con contacto estrecho. No tiene COVID aparentemente, pero tenía que hacerse unos exámenes y está en eso. Entonces, por eso estoy acá. Muchas gracias. Entonces, demos lectura al artículo 2º y luego le ofrecemos la palabra a Eduardo Vitrán para que explique el artículo 3º. Régimen para la minería del cobre, artículo 2º. Tratándose de los explotadores mineros del cobre, el componente ad valorem de la compensación corresponderá al 1% de las ventas anuales de productos mineros de cobre para el caso de empresas mineras que produzcan menos de 200.000 toneladas métricas de cobre. Para el caso de las empresas mineras que produzcan más de 200.000 toneladas métricas de cobre al año, la compensación se aplicará de la siguiente manera, dependiendo del precio promedio anual de cobre registrado según las cotizaciones de la Bolsa de Metales de Londres. A. Corresponderá al 1% de las ventas anuales de productos mineros si el precio promedio fuese menor a $2.25 por libra a la compensación. B. Corresponderá al 2% de las ventas anuales de productos mineros si el precio promedio fuese mayor a $2.25 por libra a la compensación. C. Corresponderá al 3% del total de las ventas en el caso de que si el precio promedio, dice aquí, supere los $3.50 por libra. Por último, para el caso del componente de rentabilidad, este se calculará obteniendo la diferencia que resulte entre A, lo que resulta de aplicar una tasa marginal y progresiva dependiente del precio del cobre en dólares estadounidenses, según la Bolsa de Metales de Londres, sobre la base del margen de explotación minera ajustado MEMAC definido en el artículo 1 de la presente ley, y B, los pagos efectuados al Estado por concepto del impuesto establecido en el artículo 64 bis de la Ley de Impuesto a la Renta. Para efectos del cálculo del minuendo de la diferencia a que se refiere el presente inciso, correspondiente a la letra A, se deberán aplicar las tasas marginales que indica la tabla siguiente dependiendo del precio anual del cobre. La primera columna indica los rangos de precio, la segunda la tasa marginal, lo tienen vuestras señorías. Termina en el caso de que la diferencia que se refiere en el inciso anterior sea negativa, dicho saldo deberá imputarse, dice los ejercicios anuales, debería a los ejercicios contables siguientes con el respectivo ajuste monetario. Artículo 3º. El artículo 3º le damos lectura y le ofrecemos la palabra a don Eduardo Vitrán. Régimen para la minería no metálica cuya operación incluya extracción de litio. Tratándose de los explotadores de minería no metálica cuya operación incluya la extracción de litio, exceptuando aquellas explotaciones relativas a contratos ya suscritos por Corfo en el Salar de Atacama, los componentes de la compensación serán los que se indican a continuación. El componente del valor corresponderá al 3% del valor de ventas anuales de todos los productos derivados de la explotación. El componente de rentabilidad se calculará de la siguiente manera. Los puntos. Corresponderá a la diferencia que resulte entre A, lo que resulta de aplicar una tasa marginal sobre la base del margen de explotación minera ajustado, tasa que será creciente según el porcentaje que corresponda al margen de explotación minera ajustado sobre el precio de venta del mineral y cuya progresividad precisa en la tabla comprendida en el presente artículo, y B, los pagos realizados al Estado por concepto de contratos especiales de operación del litio. En el caso de que la diferencia a la que se refiere el presente inciso resulte un número negativo, mal puesto, dicho saldo deberá imputarse también ahí, debe decir a los ejercicios contables siguientes con el respectivo ajuste monetario. A continuación viene la tabla. Si les parece, para mayor abundamiento le ofrecemos la palabra a don Eduardo Vitrán. Esta es la indicación que originalmente había presentado la senadora Allende y que se han hecho ajustes a ella. Don Eduardo Vitrán, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Me permiten, voy a compartir
Ahí está. Voy a poner en modo de presentación. Yo quisiera brevemente hacer una reseña de lo que está ocurriendo en el mercado del litio y la ventana de oportunidad que tenemos en este sentido, y comparto lo señalado por el senador Girardi, que es una ventana porque hay temas de sustitución posible a futuro, y además hay que reemplazar el stock de vehículos, de vehículos existentes. Entonces, esta ventana hay que ser capaz de aprovecharla como país. Hay un crecimiento muy fuerte de la electromovilidad. Los países desarrollados en general están adoptando políticas donde están poniendo una fecha de expiración a la producción de vehículos de combustión interna. Esto viene vaticinado por el Economist ya del año 2018, que pone en su portada, ¿no es cierto?, la muerte del vehículo de combustión interna. Y hay un crecimiento muy fuerte de la demanda por electromovilidad, lo cual genera una oportunidad importante para Chile. Genera una oportunidad de desarrollar minería verde, porque la electromovilidad, las energías renovables requieren cobre y la electromovilidad requiere litio. Nosotros tenemos una posición muy importante, somos el principal distrito metálico del mundo, con una potencialidad solar extraordinaria, la mejor del mundo, y también una fuerte posición en minería no metálica. Y por lo tanto lo que vemos es este concepto que se mencionaba por el senador, es nuestro desafío, nuestra oportunidad de generar minería verde a partir de las energías renovables, y eso como un insumo fundamental de la industria de la electromovilidad, también la industria de construcción sustentable e incluso las mismas energías renovables que requieren, ¿no es cierto?, productos que nosotros tenemos y somos quizás los más abundantes del mundo. En respecto al litio en particular, las últimas estimaciones, ¿no es cierto?, llevan el crecimiento de la demanda a niveles de que al año 2030 vamos a estar alrededor de entre 1.600.000 y 2 millones de toneladas. El año 2021, un poquito más de 400.000 toneladas de carbonato de litio equivalente. Y esto es un crecimiento muy acelerado. Durante la pandemia hubo una pequeña declinación, se generó mucha incertidumbre en la demanda, pero con posterioridad o durante la COP26 se aceleraron los compromisos de provisión de producción de vehículos de combustión interna. Se estima que la demanda de litio entonces subiría entre 4 y 5 veces entre el 2021 y el 2030. La asociada a autos eléctricos, que esta barra azul, entre 7 y 8 veces. El litio es abundante como recurso en la naturaleza. Se encuentra en salares y se encuentra en roca. El litio de roca en Australia es el principal productor del mundo. Lo que es muy limitado son las reservas probadas, que sean viables de desarrollarse desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista económico, y lo que ha demostrado la experiencia es que el desarrollo de proyectos en general, sobre todo en salares, toma mucho más tiempo del que se proyecta, y eso hace que se generen situaciones de oferta muy restrictivas. Hoy día estamos en una situación crítica de exceso de demanda, con un aumento de los precios a niveles nunca vistos anteriormente. En el mercado chino, en los últimos días, llegó a cotizarse a $53.000 la tonelada. Recordemos que el 2016 estaba en $6.000 la tonelada. Llegó a un pic el 2018 de 20.000 en el mercado spot, y esto muestra, ¿no es cierto?, lo que está ocurriendo en este mercado. Aquí en este cuadro mostramos los compromisos de cada uno de los países de terminar la producción de vehículos de combustión interna, y vemos que es muy significativo, incluyendo también
algunos estados de Norteamérica. Solo para referencia, porque para este planteamiento tenemos que mirar qué es lo que se hizo en el caso de las pertenencias de Corfo con el tema de los royalties, llamado en el caso de Corfo, en el contrato le llamábamos comisiones. El año 2015 hay un informe de la Comisión Nacional del Litio, evacúa su informe, y nos plantea la necesidad de fortalecer los ámbitos regulatorios y control por parte del Estado de la producción de litio, integrar la institucionalidad y definiciones de políticas públicas, mayor énfasis en la gestión sustentable, que el Estado tome un rol más activo en esta materia, y que se avance en temas de valor agregado y de innovación, de tal manera que se genere conocimiento, tecnología, innovación en el país. Eso es lo que plantea la Comisión. Y diversificar la oferta productiva, eso significa más allá del salar de Atacama, incorporando otros salares. En términos concretos, le recomendó a la Corfo la actualización de los contratos, específicamente dando al Estado un rol más activo y cambiando los términos actuales de los contratos vigentes, y la conformación de un comité Corfo para la gobernanza de los salarios. ¿Qué es lo que ocurrió? Se planteó una estrategia del litio a partir del informe de la Comisión. Se generó el Comité de Minería No Metálica y de Gobernanza de Salario. Los comités Corfo fueron muy importantes décadas atrás, ¿no es cierto?, en permitir el desarrollo de áreas nuevas del país, en particular, incluso el tema del litio, las primeras exploraciones y trabajos lo hizo un comité Corfo. Y la idea de este comité era, lo estructuramos el año 2017 y se formó, era traer primero a todos los servicios públicos que tienen vínculos con el tema de la explotación del litio. Y habían 4 servicios incorporados, además del Ministerio de Minería. Adicionalmente, incorporar a la academia y aprobó también el Consejo de Corfo la incorporación de representantes de las comunidades atacameñas o de las comunidades indígenas, no necesariamente atacameñas, porque si hay algo en Atacama podrían ser otras comunidades. Este comité, vamos a ver enseguida, por primera vez hizo un estudio de la situación hidrológica de la cuenca del Salar de Atacama, y que voy a mostrar brevemente los resultados. Desafortunadamente, este comité, el año 2018, fue disuelto por el ex vicepresidente ejecutivo de Corfo, por el Consejo de Corfo en realidad, lo cual sin duda generó mucha suspicacia, porque el mandato que tenía de generar los estudios para asegurar la sustentabilidad de la explotación era un tema muy sentido, especialmente por las comunidades que están en torno a los salarios. No tenemos la explicación de por qué se desarmó el Comité de Minería No Metálica y de Gobernanza de Salarios. Las propuestas de política del gobierno anterior fueron bien claras: evitar seguir perdiendo posiciones del mercado mundial, tratar de seguir siendo el líder global en el mercado del litio. El año 2016 éramos número 1 del mundo. Esa posición la perdimos en 2018 porque Australia hizo un agresivo programa de inversión y nosotros veníamos con un problema en que las cuotas de litio que tienen que ver con supuestamente el carácter nuclear o de uso nuclear del litio hacían inviable inversiones significativas en capacidad de procesamiento. Entonces, la propuesta que hizo el gobierno fue promover el crecimiento de la oferta nacional de litio, con la idea de desincentivar la entrada de nuevos competidores, tomar un posicionamiento, desarrollar un clúster con mayor agregación de valor, incorporación de tecnología moderna a los procesos productivos, de tal manera de reducir la utilización de agua en la producción de litio, tema clave, y fundamentalmente mayor participación del Estado en los beneficios de la explotación de los salarios y también de los actores regionales, y asegurar recursos
para avanzar en este concepto de minería verde. Y de ahí viene el financiamiento del Instituto de Tecnologías Limpias, que desafortunadamente tampoco se ha podido avanzar en esa materia. Y avanzar en asegurar la sustentabilidad ambiental de la cuenca del Salar. Esta es la evolución de la producción de Chile y de la participación de mercado. El 2016, cuando se plantea la política, teníamos el 46% del mercado mundial. Si hubiéramos mantenido los contratos, al año 2030 habríamos llegado a una participación de mercado del 8%. Las proyecciones que tenemos, de acuerdo a las inversiones que están programadas, que se están realizando, es que vamos a crecer en la producción llegando entre 250.000 toneladas probablemente al año 2026 y alrededor de 280.000 toneladas al año 2030, lo cual significará que iremos perdiendo participación, porque Australia, miren ustedes el crecimiento que ha tenido Australia con la producción de spodumeno. Australia produce el material de roca, básicamente, es transportado a China, y el procesamiento de valor agregado de hidróxido de litio ocurre en el mercado chino. Bueno, son las baterías, obviamente, los que van a ir explicando el crecimiento. Un dato importante es que Chile sigue siendo el país que tiene las más altas reservas del mundo, tiene el 47% de las reservas mundiales. No obstante, hemos perdido participación, esos son datos del 2020, en términos de producción, tenemos el 27% de la producción mundial. Si miramos el indicador o el coeficiente de producción a reservas, vemos que Australia está en 1,5% y Chile está en 0,21%. Y si nos tomamos en serio esta visión de que aquí hay una ventana de oportunidad, que no es infinita, por el efecto del hidrógeno, por el efecto de las baterías de sodio, por el rápido aumento de la producción. Miren, acá están los proyectos que están en desarrollo en otras partes del mundo, porque el litio es abundante en términos de recursos, pero hay que llevarlo, ¿no es cierto?, a reservas y producirlo. Entonces, es un tiempo acotado en que tenemos esta posibilidad. ¿Y qué es lo que ha pasado por lo que ocurrió después de la COP26 y lo que está ocurriendo, digamos, desde la COP26? Se produce un crecimiento de la demanda por litio y el precio en el mercado spot de China, que es el principal mercado, y son los principales productores de vehículos eléctricos, crece de manera dramática. Habíamos tenido un mini superciclo que empieza a declinar el 2019, porque aumentó la oferta significativamente, especialmente de Australia, pero hoy día esta revista especializada, solo hace un mes, proyectaba precios de $40.000 promedio el año 2022, y ya tenemos precios en el mercado spot que superan los $50.000 la tonelada. Entonces aquí hay, si uno piensa cuál es la mejor oportunidad desde el punto de vista del país, el país tiene una gran necesidad de recursos fiscales, una enorme necesidad de recursos fiscales, y por lo tanto aquí hay una posibilidad de captar recursos fiscales a través de un esquema de comisiones adecuadas. Lo que tenemos acá es interesante de mirar, es la cantidad de litio puro contenido el año 2016 en la salmuera que se extraía del salar. En ese momento se extraían unos 200 litros por segundo de albemarle y se extraía unos 1.700 litros por segundo de Soquimich. Estamos hablando del orden de 1.900 litros por segundo, 2.000 litros por segundo de salmuera. Y la producción de litio era de 82.000 toneladas. O sea,
eso equivalía a una eficiencia en términos de la extracción de lo que ya estaba en superficie de apenas un 11%. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿no habían tecnologías adecuadas? No, el problema es básicamente que no se había invertido en capacidades porque las cuotas de litio eran muy reducidas, que hacían que en el caso de una empresa se terminara la producción en el 2023 y en la otra tuviera un periodo un poquito más largo, pero no justificaban hacer inversiones. Entonces, eso es básicamente lo que nos impedía aprovechar esta oportunidad y lo que nos llevó a modificar los contratos. Si uno toma un nivel de eficiencia que fue prometido por algunos de los productores y que probablemente sobre la base de las nuevas tecnologías que se están desarrollando es perfectamente posible, de 70%, y reduce la extracción significativamente de salmuera, estamos hablando de una producción superior a 330.000 toneladas de carbonato de litio equivalente. ¿Dónde están las reservas de litio de Chile? Están en el Salar de Atacama, 10,5 millones de toneladas, multiplicado por 7,4 nos lleva, ¿no es cierto?, a 70 y tantos millones de toneladas de carbonato de litio equivalente, que equivale a más de 100 años de producción al tamaño del mercado mundial actual. Hay una pequeña reservas probadas en Maricunga, 139.000 toneladas, pero la mayor proporción están en las OMAS, que tiene el contrato que data del año 1980, desde los años 80, de la empresa Sokimich, 9,1 millones de toneladas, es decir, más del 85% de las reservas totales. Y esto constituye como el 43% de las reservas mundiales, o más 45% de las reservas mundiales. Entonces, la atención en términos de captación de recursos para el Estado tiene que estar puesta principalmente en el Salar de Atacama. ¿Ah? Y lo que se hizo, esta es una lámina que viene de la época en que se presentó al Congreso los resultados de estas negociaciones, es que se estableció una comisión ad valorem, ¿no?, que parte en 6,8%, para precios entre 0 y 4 mil dólares, que eran los precios que existían en la década pasada, y va subiendo hasta un marginal de 40%. Y adicionalmente existe el impuesto específico que debe sumarse, ¿no es cierto?, a este monto. Las negociaciones implicaron también 452 millones de dólares para investigación y desarrollo, y también para las comunidades, gobierno regional y municipalidad de San Pedro, comunidades y I+D, para las municipalidades y gobiernos regionales cercanos a los 1.000 millones de dólares. Y que por lo tanto tenía sentido el apoyar esas regiones, esa región que genera la riqueza. Aquí hay un análisis comparativo con otros países del mundo. La tasa de impuesto efectivo al precio proyectado por los estudios de los expertos. Este es el precio proyectado en contratos de largo plazo, 14.000 dólares la tonelada. Yo ya les mencionaba que estuvo sobre 20.000 en el spot y que hoy día estaba llegando a valores de sobre 53.000. Pero yo mantengo, digamos, manteniendo este valor de 14.000 dólares la tonelada, se genera, ¿no es cierto?, por concepto de regalía, una tasa media efectiva de 21,2% sobre el valor, y 7,3% es la traducción del impuesto específico, tomando en cuenta ciertos márgenes que se generan con este precio. Y eso nos da un 28,5% de equivalente de regalía. Y eso se compara, y una tasa de impuesto efectivo del 61%, con los otros países, y lo más cercano, ¿no es cierto?, es Canadá, que llega al 16%, es el máximo. Y por lo tanto, este sin duda es el contrato más generoso para el Estado que existe en el mundo. Los costos de producción de litio, de carbonato de litio, costo medio, $3.600, de acuerdo a los estudios de Roskill y de la Comisión Chilena del Cobre. En otros salares puede llegar a 5, y si no está integrado verticalmente puede ser incluso hasta $7,5
la tonelada de costo. Esto es importante para efectos de las simulaciones que voy a hacer. Entonces, la primera simulación que hacemos es ¿qué pasa con los contratos actuales con un supuesto? Suponiendo que mantenemos el impuesto específico, que es lo que está propuesto en el proyecto de ley, o en la iniciativa de la indicación, perdón, la iniciativa de la indicación, mantener el actual impuesto específico para el caso de los contratos que realizó Corfo. Y la suma de todos ellos, ¿no es cierto?, para 3 escenarios de precio, 4 escenarios de precio. $6.000, que es un escenario muy negativo, $10.000, 14.000, que es el escenario más probable futuro, y de $20.000, porque puede ocurrir que la escasez sea tal que el mercado realmente tenga, digamos, durante un periodo de tiempo precios extraordinariamente altos. Lo que a uno le interesa es tener un mecanismo que cuando los precios son muy altos y las rentas elevadas, el Estado pueda participar en forma significativa. Y como el esquema es este, ¿no es cierto?, precios sobre $10.000, es 40% la tasa marginal, más el impuesto específico, estamos hablando de un esquema que apropia un porcentaje muy significativo de la renta y que a esos precios la tasa de impuesto efectiva es bastante alta. Y los valores, ¿no es cierto?, para tener en cuenta $14.000, lo que yo tomaría, son del orden de $1.600 millones, medio punto del PIB, 0,5% del PIB. Comparémoslo con la otra discusión que había sobre minería metálica. ¿Comparado contra qué? Bueno, la producción anteriormente, ¿no es cierto?, con los contratos que habían, la podemos ver, era más bien del orden de $80.000 la tonelada, 80.000 toneladas año, y aquí estamos hablando, ¿no es cierto?, 250.000 y eventualmente poder llegar a 300.000 toneladas de producción al año en el Salar de Atacama, eso es perfectamente posible, y sin regalías. Había una regalía pequeña en el caso de Sotimichi, no había regalía en el caso de Albemarle. Por lo tanto, este valor de recaudación, casi el 90% es un incremento de recaudación, es decir, del orden de probablemente cercano a los $1.400 millones, $1.500 millones, o sea, cerca del 0,5% del PIB. Es la recaudación que implicó estos contratos que generaron bastante discusión y del cual aquellos que participamos nos sentimos realmente orgullosos. Pero hay un tema. Yo me he aprovechado del hecho que estamos en la Comisión de Minería para hablar de estos temas. Eduardo, Perdón. déjame interrumpirte un segundo porque como llegamos ya a la orden del día y algún senador se tiene que retirar, me gustaría que antes, Alejandro, pudiésemos tomar el acuerdo, porque mañana tenemos comisión a las 11 de la mañana y lo vamos a votar, pero tenemos 2 dificultades. Una, en que la Secretaría está también convocada para otra comisión por el tema de indulto, y es que si lo hacemos en la tarde, como ya tenemos la autorización, ¿ustedes nos permitirían presentar las indicaciones? Si hacemos la solicitud a las 4 de la tarde en la sala, porque hoy día lo que están a la espera era tu bancada, Alejandro. Senadora, yo puedo terminar en un minuto, planteando cuál sería la regalía propuesta para aquellos ámbitos que no son... Alejandro, ¿puedes esperar para prorrogamos hasta que termine? Ya, ok, Eduardo. Sí, entonces no voy a ver el tema ambiental, creo que es importante, si con posterioridad quizás lo podemos ver, vamos directamente a los otros salares. El salar más importante fuera del Salar de Atacama es el Salar de Maricunga, que tiene más o menos 2/3 de la concentración de litio, y hay necesidades de inversión en exploración. También está Pedernales, que tiene mucho menor concentración, 7 salares,
la verdad, hay que ser muy claro, no existe nada cercano realmente a lo que es el Salar de Atacama en términos de sus condiciones. Nosotros para los otros salares, aquí tengo la comparación, estamos proponiendo esta estructura de regalías. Estamos proponiendo no tocar lo de Corfo, que ya les he mostrado que genera resultados muy favorables para el Estado, y mantener la estructura que combina impuesto específico con royalty, que está establecido a través del convenio de Corfo. Para los otros proyectos, proponemos este cuadro que básicamente en la primera parte toma lo mismo que propuso el ministro de Minería, que parte de un 7% y que llega, ¿no es cierto?, hasta un 15,5%. Es decir, no se hace sobre la base de precio, se hace sobre la base del margen operacional anual, del margen operacional, con las correcciones que mencionó Hernán Frigolet, y la discrepancia con lo que está establecido en el contrato de Seol ocurre para márgenes superiores a 50%. Entonces, para márgenes superiores a 50% se aumenta, en vez de 18, se pone 20,5, y va subiendo y llega sobre 70, perdón, sobre 65, a un marginal de 40%, sobre el margen. Y eso es lo que nos da en precios, en cargos promedios, el cargo promedio efectivo. Pero a eso hay que sumarle el 3% ad valorem, el 3% de las ventas. Lo que dice la indicación, porque no nos pronunciamos respecto a qué es lo que va a ocurrir con el Seol, que lo que se paga eventualmente, si esto se desarrolla, sirve de alguna manera para permite imputarse al pago de esta regalía que está establecida acá. No es que se va a pagar 2 veces, sino que lo que habría que hacer, por ejemplo, hay un pago de $60 millones, eso en alguna medida se va haciendo corrección monetaria y se va imputando a los pagos de regalía cuando se inicie la operación. Y lo mismo respecto al tema del 3%. Ahora, es interesante saber a qué corresponde, si podemos asimilar estos $60 millones por cada 80.000 toneladas de litio metálico, equivalente más o menos a 600.000 toneladas de carbonato de litio equivalente, a qué corresponden si lo llevamos a un royalty. Yo hice el cálculo suponiendo una tasa de costo capital entre 7 y 10%, y eso corresponde a un royalty pagado anticipadamente, equivalente entre el 2 y 3% de las ventas. Por lo tanto, no es muy distinto de lo que está planteado en esta indicación. Acá está, en cambio, el cuadro de lo que es el impuesto específico que hoy día está vigente. Démonos cuenta que parte del 5%, la propuesta de minería para el Seol parte de un 7%, la propuesta que se está haciendo en esta indicación parte de un 7%. Y obviamente se ajusta más rápidamente. ¿Qué implicaría? Déjenme, ¿dónde está? Tengo el cálculo de Maricunga, no lo tengo acá. En el caso de, déjenme un segundito, debe estar escondida No lo tengo. Bueno, algo me pasó, voy un segundito. Significa en el caso a $14.000, me lo recuerdo de memoria, a $14.000, en el caso de Maricunga, que tiene costos mayores, supusimos un costo de $5.000 la tonelada, en vez de los 3.600 del Salar de Atacama, implica una recaudación para una producción de 50.000 toneladas durante 25 años, suponiendo que se integran todos los productores que están ahí, hoy día está fragmentada la propiedad, del orden de $200 millones de recaudación anual, más o menos con este indicador, y implican además un impuesto, una tasa efectiva del orden de alrededor del 50%.
¿Por qué el Salar de Atacama permite tasas efectivas más altas? Porque las ventajas de costos son muy significativas. Eso es, senadora. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos ahí, fue más que la explicación respecto del régimen para la minería no metálica, pero siempre es bueno traer a la memoria esos antecedentes. Así que muchas gracias, Eduardo Vitrán. Guido. No, presidente, mira, yo creo que es muy interesante lo de Eduardo, pero ¿por qué a mí me parece que hay una urgencia? Yo creo que Eduardo hace un buen modelamiento. Tengo la sensación de que la demanda de litio va a ser mayor de la que dice él, va a ser cercana a los 3 millones de toneladas. O a ver, litio. Y esto va a durar, va a ser muy breve, es decir, esto tiene 20 años. Esto va a tener su límite en el 2040. Y Chile tiene dos carreras. Tiene la carrera del litio, que es una verdadera carrera compitiendo con otros actores que tienen mucho más inteligencia que nosotros. Nosotros es increíble, teniendo los recursos, a este país le falta la inteligencia de los seres humanos, porque lo tiene todo, y vamos a tener la carrera por el hidrógeno. Nosotros tenemos que tener listo el hidrógeno en el 2030, porque en el 2040 la humanidad va a ser a hidrógeno. Y vamos a tener 20, 25 años de electromovilidad solamente, se van a empezar a hacer baterías gigantes, pero van a resolver el problema. Y lo que tenemos es que el límite mayor va a ser el 2040, porque los chinos y toda la economía mundial no tiene alternativa y sustituto al carbón para sostener su economía hasta que llegue el hidrógeno. No van a ser las baterías que van a mover la economía del mundo, sino va a ser el hidrógeno. Entonces, yo, presidenta, creo que hay dos carreras que tenemos que tomar y que tenemos que correr al mismo tiempo. La del litio, que es limitada, y la del hidrógeno para salvar a la humanidad, porque el hidrógeno lo que va a permitir enfrentar el calentamiento global y es una carrera ética, además de ser un buen negocio. El litio es un buen negocio y es, al mismo tiempo, ayuda a hacer una transición a la electromovilidad junto con el cobre verde. Entonces, a mí me parece que esos dos focos habría que tomarlos en sentido de urgencia extrema. Esto es tan importante como fue la carrera por la vacuna para enfrentar el COVID. A mí me parece que la vacuna de la humanidad se llama hidrógeno y que la transición complementaria a esa vacuna se llama electromovilidad, se llama cobre verde para los autos eléctricos, para los buses y camiones eléctricos, y se llama litio para las baterías. Así es, muchas gracias. Agradecemos a nuestros invitados porque han clarificado las indicaciones. El cuarto artículo dice relación con el destino de la compensación, que ya está resuelto. El quinto, el reglamento, y el sexto es la indicación que esperamos ingresar, que establece la excepción para la pequeña minería, que fue parte también de la propia discusión que se dio acá en esta comisión. Necesito que tomemos el acuerdo respecto de cómo seguimos mañana. Tenemos una limitación práctica, que es la presencia tuya. La primera sesión comienza a las 16:30 y ahí es la oportunidad para pedir plaza. No, 16:30. Se citaron 3 sesiones a partir de mañana. Hay que pedirle, perdón, hay que pedir primero el plazo de indicación ahí, inmediatamente sesionar acá. ¿Y a qué hora no podía? Yo tengo un vacilarme y estuvo a las 6. No. Oye.
Mañana retomamos la comisión a las 15:30. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, agradeciendo a todo el equipo que nos acompañó, vamos a dar por finalizada esta sesión.